Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. ¿Cuántos creen que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario trae beneficios, hermano? Hay un pasaje favorito que a mí en lo personal me ministra mucho. Y la Biblia dice: nadie tiene mayor amor que este, que el que pone y da la vida por sus amigos. Yo sé, mis queridos hermanos, que poner la vida de uno de nuestros hijos naturales para que muera por gente desconocida, entiendo yo que en lo natural nadie de los que está acá tendría el corazón para poder hacerlo, ni tendría la capacidad para poder hacerlo. Pero ustedes saben que en estos días la mentada Semana Santa para muchos se convierte en una semana de reflexión, y muchos literalmente toman conciencia de lo que pasó en estos días que tiene que ver con la Pascua. Pero algunos lo toman simplemente para vacacionar, para pasar un tiempo con la familia, para salir a la playa, para hacer otro tipo de actividades, pero no son redargüidos ni persuadidos en sus corazones. Algunos lo miran como: uy, qué lindo, mire, esas vacaciones son tan anheladas, esas vacaciones son tan deseadas, tan esperadas, que ya no hay las horas a qué hora llega esa fecha para poder salir y disfrutar de ese asueto de Semana Santa que normalmente no lo tenemos durante todo el año. Pero cuando uno empieza a analizar, a reflexionar, y empieza uno literalmente a ponerle atención a lo que pasó en la fiesta de la Pascua, uno observa detalles muy increíbles, hermano. Y cuando uno va a la Escritura, encuentra que lo que pasó con Cristo Jesús no fue algo inusual, no fue algo casual, no fue algo que surgió simplemente por querer suceder. Hermano, Dios es un Dios que todo lo tiene planificado. ¿Cómo lo tiene Dios, iglesia? Planificado. No es algo que se le salió de la manga a Dios. No es algo que Él dijo: ay, miren lo que pasó y vamos a ver cómo lo resolvemos. Cuando el hombre y la mujer abrieron puerta al pecado, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es, ¿qué, iglesia? Vida eterna. Así que el hombre, cuando abrió la puerta, vino la muerte, vino el pecado, vino la condenación. Pero cuando el hombre tomó la decisión de pecar y de fallar delante de la presencia de Dios, porque usted tiene que saber, hermano, que no fue Dios el que sedujo al hombre para que pecara. No fue Dios el que empujó al hombre para que pecara. Dios respetó el libre albedrío del hombre y le dijo al hombre: hoy pongo este árbol del bien y del mal. El día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente, ¿qué dijo Dios? Morirán. Ustedes pueden comer todos los frutos de todos los árboles en el huerto, menos de este árbol prohibido. Él no incitó, Dios no obligó, Dios no forzó al hombre a que el hombre, hermano, cometiera pecado. El hombre tomó su propia decisión. Algunos le echan la culpa a la mujer, ¿verdad? Algunos se pelean entre el hombre y la mujer y dicen: no, si no hubiera sido por la Eva, yo estaría, ¿qué, hermano? Estaría yo feliz de la vida, desnudo en la playa. Porque usted sabe que cuando había inocencia, el hombre andaba, ¿cómo, hermano? Desnudo, la mujer igual. No había morbosidad, no había pecado.
estaban en estado de inocencia. Pero a raíz de que el hombre pecó, hermano, Dios elaboró un plan. Y el plan, hermano, fue entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero cuando en el Antiguo Testamento se ve, usted mira en la palabra, que el primer sacrificio, la primera persona que tuvo la revelación de entregarle a Dios un holocausto, un sacrificio que la Biblia dice que llegó como olor fragante delante de Dios, hermano, fue Abel. Cuando Abel, dice la Biblia, presentó ofrenda a Dios, llevó una oveja de lo más gordo, de lo mejor, de lo especial, de lo que no tenía defecto, y él lo ofreció en sacrificio a Dios. Pero ¿sabe usted que esa ovejita en el libro del Génesis viene a ser una figura de la oveja que iba a ser llevada al matadero? Y que un día Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, él no vio a un hombre común y corriente. Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, él dijo lo siguiente: he aquí, ¿qué dijo él? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo vio a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Abel tuvo la revelación de ofrecer un cordero. Usted sabe que el día en que Israel fue liberado de Egipto, Dios le dio la orden a Moisés para que él sacrificara por familia un cordero sin mancha, sin defecto, la mejor ofrenda. Y ese cordero, al ser sacrificado un día antes de ser liberado de la esclavitud de Egipto, la Biblia dice que en las casas de los judíos, ellos literalmente, hermano, participaron del cordero de la Pascua, que habla de liberación. Pero ese corderito, que con su sangre untaron los dinteles de las puertas de la casa, era una figura de la persona de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, hermano. Y cuando Juan ve venir a Jesús, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, no es un animalito, no es un animal, no es una oveja, es el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que por amor se entregó hacia nosotros, el que dio su vida por amor a nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que tuvo Cristo Jesús al dar su vida en la cruz del Calvario. Nadie tiene mayor amor que el Dios de los cielos, que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si le va a dar un aplauso fuerte al Cordero de Dios, déselo con fuerza. Así que todo está profetizado en el Antiguo Testamento. Y yo le voy a mencionar acá, mi hermano, Isaías 53, 1 en adelante. Y mire usted lo que dice acá, Isaías 53, 1 en adelante, porque esto fue profetizado 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías tuvo la revelación de lo que iba a suceder con el Hijo de Dios. Y mire usted lo que dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lean todos conmigo el versículo 4, iglesia. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, oiga, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ¿ni qué más, iglesia? Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y le llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuántos entendieron la palabra? ¿Cuántos agradecen a Dios? ¿Cuántos pueden decirle gracias, Jesús? Vamos, levante su mano, diga con fuerza, diga gracias, Jesús, porque con tu muerte en la cruz del Calvario, el más beneficiado he sido yo. Todos los beneficiados alaben a Dios. Hace unos días tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa a San Lorenzo. ¿Cuántos conocen San Lorenzo, hermano? Ya tenía tiempo yo de ir por San Lorenzo. Y teníamos el tiempo, y me recuerdo yo que yo le dije, yo me acuerdo que aquí está la cuna del reformador de Guatemala. ¿Cómo se llama él, iglesia? El general Justo Rufino Barrios. ¿Cuántos ya fueron a ver la cama de Justo Rufino Barrios, donde nació? Así que, mi hermano, bajamos con mi esposa y bueno, caminamos ahí donde estaba la cuna del general Justo Rufino Barrios, y vimos la casa, vimos algunos muebles que tenían en ese lugar, y vimos algunos monumentos, y decía, aquí era la cama de Justo Rufino Barrios, este era su sillón, este no sé qué tanto. Y empezamos a leer, hermano, algunos murales que están escritos ahí, ¿verdad? Y muchos de ellos le atribuyen a Justo Rufino Barrios que él es el, ¿cómo se le conoce a él, iglesia? El reformador de Guatemala, uno de los primeros presidentes de Guatemala. Incluso usted no sabía, Justo Rufino Barrios en su gobierno, él tuvo la iniciativa de aprobar leyes que le dieron amplitud a la Iglesia Cristiana Evangélica de Guatemala. En el gobierno de Justo Rufino Barrios se permitió la venida de los primeros misioneros a Guatemala. Usted mira en el Palacio Nacional de Gobierno, en la parte de atrás, usted encuentra la primera iglesia cristiana evangélica fundada, establecida y construida en Guatemala en los años 1886, 87, por ahí, hermano.
y es la iglesia presbiteriana. Así que en el pueblo cristiano evangélico muchos recuerdan, hermano, a José Rufino Barrios por tener esa amplitud, esa visión, aprobar leyes que permitieron la entrada del evangelio aquí a Guatemala. Cuando yo hablo de personajes como Justo Rufino Barrios, o cuando hablamos de personajes fundadores de las naciones, la gente les hace murales, la gente les hace reconocimiento, la gente incluso hace celebraciones. Vamos a ver qué tal saben ustedes de historia. ¿Cuándo celebran al reformador de Guatemala? Ay, mire. ¿Cuánto? El 2 de abril. No, ya perdimos historia, hermano. Lo cierto es que hay una fecha, hermano, donde se conmemora y se recuerda al reformador de Guatemala. Y uno de los que hacen ciertas actividades es el ejército de Guatemala. Ellos son muy respetuosos del general, y ellos toman un día, hermano, para hacerle honores y para recordar a ese hombre que para ellos también es fuente de gran inspiración. ¿Ya lo encontraste, Lilita? ¿Cuándo es? 30 de junio. ¿Usted corrobora que así es? Licenciada, ¿es el 30 de junio? Si no, ya perdimos historia de Guatemala todos acá, ¿verdad? Mirnita dice que es el 30 de junio, el día del ejército, seguro. Lo que les quiero comentar es que hacen una conmemoración, una remembranza de ese personaje emblemático de nuestro país de Guatemala. ¿Cómo no hacer una remembranza? ¿Cómo no hacer un recordatorio? ¿Cómo no recordar, hermano, no lo que hizo un personaje en la tierra, sino lo que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso hoy no tome usted livianamente este día, que muchos lo toman como fiesta, como actividad comercial. Un día como hoy, hermano, Cristo Jesús resucitó. Él se levantó de los muertos. Él resucitó y salió vivo. Él venció a la muerte. Él venció al diablo. Él venció a los demonios. Él venció a Satanás. Él venció todo tipo de obra del diablo. Cristo resucitó. Pero Él fue llevado a la cruz del Calvario. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, iglesia, todos recordamos lo que Él le tocó vivir, lo que le tocó sufrir, lo que le tocó padecer. Tuvimos la bendición de ir a Israel, hermano, y llegar, mire, increíble cómo cambia la historia y cómo cambian los tiempos, porque llegamos al centro del patio de una escuela en Jerusalén. Y ahí, hermano, en el centro del patio de esa escuela, porque literalmente es una escuela en el presente, ahí, hermano, pudimos ver un rótulo donde decía que en ese lugar habían azotado, habían golpeado a Cristo Jesús. Y fuimos también cercano a eso, estaba el lugar donde Anás, Caifás y todos esos feos, hermano, golpearon a Jesús, donde dos testigos falsos se levantaron para hablar cosas soeces en contra de Jesús. Lo golpearon, lo abofetearon, lo llevaron a ese lugar para ser golpeado y azotado. Y de repente empezamos a ver el recorrido, hermano, hasta donde está el Gólgota, o el lugar de la calavera. Y le quiero comentar algo: a Jesús no se la pusieron fácil, hermano. No es un área, que le dijera yo, plana. Todo lo que tiene que ver con el recorrido de Jesús, hermano, es en subida, en cuesta. Y Él llevando en su hombro una cruz de madera, pero no de madera seca, porque usted tiene que saber que la madera seca no pesa lo mismo que la madera verde. Y los romanos eran tan sanguinarios, hermano, que las cruces eran elaboradas de una forma rústica, pesada, no de madera tratada, no de madera seca. Ellos utilizaban maderas, ¿me entiende?, árboles verdes, porque entre más verde, entre más reciente era la elaboración de la cruz, más pesada era, hermano. Y la Biblia dice que Él
cargó en ese madero. Él cargó los pecados de la humanidad. Cargó tus pecados, cargó tus pecados, cargó mis pecados. Él lo hizo porque nos ama. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para Él no fue fácil, hermano. Hoy la gente lo mira como algo tan simple, lo mira como algo tan sencillo. Por eso el día de hoy, hermano, no hay el valor que se merece Cristo en la cruz del Calvario. Mucha gente esta semana lo mira como comercial, lo mira como día de vacaciones, lo mira como comamos mucho pan, comamos pescado. ¿Qué pescado comió usted estos días? Pescado seco. Pero no lo miran en lo que verdaderamente significa. Y lo que esto significa el amor de Dios, significa el amor de Jesús, significa que Él te ama, significa que Él te demostró que te ama, no solo en palabras, sino con hechos, con acciones. Oh, yo quiero que usted lo grite y diga: Jesús me ama. Vamos con fuerza, diga: Jesús me ama. Pero Él no te lo demuestra solo con palabras, Él te lo demuestra ¿con qué, iglesia? Con hechos. ¿Cuántos aman a Jesús acá? Pero usted no tiene que demostrarlo solo en palabras. Demuéstrelo también con sus hechos. Demuéstrelo con su arrepentimiento. Demuéstrelo con su vida cambiada. Es increíble, hermano, pero ¿cuántos de ustedes han encontrado cucuruchos tirados en el parque o en las calles? Bien bolos, hermano. Ya sabe quiénes son los cucuruchos, ¿verdad? Hermano, de verdad, mire, uno no puede dejar pasar por alto. Eso no vamos a hablar en sentido general. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Porque hay personas que son muy devotas a esto y lo hacen con todo el corazón. Ahí no me meto yo a juzgarlos, ¿verdad? Pero yo he visto algunos de ellos, hermano, que tirados en la calle con su traje de cucurucho. O sea, ese que llegó ahí, hermano, no llegó porque tenía un arrepentimiento, porque tuviera una intención de tener un encuentro con la persona de Jesús, un tiempo de reflexión para hacer las cosas diferentes. No, Él lo hizo por costumbre, lo hizo por tradición. Y así hay mucha gente el día de hoy, hermano, aún dentro del pueblo cristiano, aún cuando usted no se vista de soldado, o aún cuando usted no se vista de cucurucho. Pero también hay un montón de creyentes, hermano, que no sienten arrepentimiento, que no son redarguidos, que no son persuadidos, que para ellos simplemente fue un acontecimiento histórico y simplemente ya pasó. No es un simple acontecimiento histórico, es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Es donde se define nuestro futuro, o la vida eterna o la condenación eterna. Es donde Cristo murió para darnos el mayor de los beneficios. Él dice la palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino para darte salvación, Cristo vino para darte vida eterna, Cristo vino para darte una mejor vida. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, dijo Jesús, ustedes también puedan estar. Un beneficio de la cruz de Cristo es que un día estaremos con Él, iglesia. Oh, ¿cuántos van a estar con Él? Si usted lo cree, alabe a Dios, dele sus aplausos y dígale: un día yo voy a estar con Él. ¿Cuántos tienen la seguridad que un día van a estar con Él, iglesia? Si no, mire, entonces vana sería nuestra fe. El apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido nuestra fe.
no tendría sentido nuestra reunión, no tendría razón de ser el estar reunidos. Pero le tengo una buena noticia: mi Cristo no se quedó en la tumba, mi Cristo se levantó al tercer día, Él resucitó, Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre. Él viene por su iglesia, Él viene por el Rey de Gloria, Él viene pronto. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pero para Él no fue fácil. ¿Se recuerdan lo que salió de los labios de Jesús cuando estaba en el monte del Getsemaní? Miren ustedes, ¿cuántos en alguna ocasión han estado en el Getsemaní? O sea, hablando no solo en el lugar físico, sino el Getsemaní, hermano, tiene que ver con esos momentos de agonía, con esos momentos de aflicción, con esos momentos de prueba, donde a veces pides el apoyo de tus amigos. ¿A cuántos les ha pasado eso, hermano? Bienvenido a la realidad. Porque no es cierto, hermano, que cuando uno está pasando el Niágara en bicicleta y con la llanta pinchada, como que no hay nadie con uno. ¿A cuánto ya le pasó eso alguna vez? Ay, los demás, gloria a Dios, que Dios los bendiga. Oro al Señor para que nunca lo pasen, hermano. Pero de verdad, pasar eso, hermano, eso es... ¡ay! Pero a veces es necesario. Dígale al hermano que tiene cerca: a veces es necesario, dígale. No, de verdad, dígale al hermano: a veces es necesario, dígale, hermano. Porque, hermano, cuando estás en el Getsemaní, tu carácter es formado. Aprende la madurez. Aprendes a confiar en el único que debes de confiar. Por eso hay gente que no aguanta el Getsemaní, hermano. Se vuelven muy sentimentalistas, muy chillones, muy melancólicos. No me visitó el pastor. En la iglesia hay un montón de pastores, ni siquiera me llamaron, ni siquiera me buscaron, no me apoyaron, no oraron por mí, no estuvieron en momentos difíciles que me tocó vivir. Lo sentimos mucho, hermano, no sabíamos. ¿Me escuchó? Pero por otro lado, era necesario. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora, iglesia? Dígale al hermano que tiene cerca: es necesario. Jesús en el Getsemaní. Dice la Biblia que él, hermano, sintió el peso. ¿Me está escuchando? ¿Sintió el que dijimos? El peso de todo el pecado de toda la raza humana. Por eso Jesús dijo: Padre, si es posible. ¿Qué dijo la iglesia? Pase de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Por qué, hermano? Porque en esa copa estaba... uy, hermano, eso, mire, ¿cuántos de ustedes han bebido una bebida de esas horribles, hermano? ¿Alguien ya bebió algo para el susto? ¡Ah, la hermana! Yo me recuerdo que ya me dieron como una vez o dos veces. Que esa bebida, hermano, de verdad que uno siente que le raspa acá, ¿verdad? Y Padre Santo. Y hay unos medicamentos, Mirnita, ¿cuáles son medicamentos de esos que de verdad son horribles? Y que, uy, uno dice, te queda hasta 8 días ¿cuál? El metronidazol. ¿Eso qué hace el metronidazol? Sabor a centavo, pero centavo oxidado. Entonces, ahora lo que le quiero comentar, hermano, es que cuando Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga, ¿qué dijo él? Tu voluntad. Esa copa, hermano,
contenía todos los pecados de toda la historia de la humanidad y de toda la raza humana. Y déjeme decirle, esa copa, hermano, santo Dios, estaba el extracto, estaba todos esos pecados sucios de la humanidad. Y beber esa copa era un trago no amargo, sino era una bebida de las más indeseables que una persona pueda beber, hermano. Pero él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga, ¿qué, iglesia? Tu voluntad. Dice que en el Getsemaní a él le brotaron gotas de sudor mezcladas ¿con qué, hermano? Con sangre. Los médicos dicen que ese es un alto nivel de estrés. Se llega a un punto, hermano, en que el cuerpo, miren ustedes, no sé cuántos recuerdan a aquellos que fusilaron en la época de Álvaro Arzú. Y yo me recuerdo, hermano, que estaban transmitiendo la noticia y hermano, increíble, en vivo estaban transmitiendo la noticia y aquellos sudaban. ¿Por qué creen que sudaban? No porque tuvieran calor. Sudaban, hermano, del estrés, del miedo, del temor, de saber que los iban a fusilar. Y mi Jesús, hermano, le brotaron de su cabeza gotas de sudor mezcladas ¿con qué? Con sangre. Fue tanta la presión de la carga que fue puesta sobre él, que sus vasitos sanguíneos, ¿es en serio, no? Literalmente se rompieron, hermano. Dios sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios sobrenatural.